Bueno, a la hora en la que nos escuchen, bonito saludar y ser saludado. Bienvenidos a nuestro nuevo capítulo de Entre Páginas y Conceptos. Pueden creerlo, noveno ya. Noveno. ¡Wow! Ay, a huevo. Noveno. Noveno capítulo, a huevo. Sí, 2 meses y una semana en esto. Claro que sí. Yo Ahí, soy Andrea Ortega y mi compañero. Guillermo Sánchez, Arno para los amigos. Bienvenidos a este capítulo a este canal, perdón. Bienvenidos a este canal. Bueno, Capítulo del canal. exactamente, al capítulo Bienvenidos al capítulo 9 y este canal donde hablamos de cultura y sociedad. sí, donde hablamos de cultura y sociedad mientras tomamos cafecito. Este capítulo ha sido un vaivén de problemas, ha sido creo que este capítulo está maldito porque, o sea, tuvimos muchos problemas. Íbamos a traer un invitado, no pudo venir porque se fue al pueblo. Cuando empezamos a grabar empezó a llover. Se me fue la luz a media grabación. O sea, si no hubiera sido porque cortamos la grabación, se me hubiera ido la luz y nos quedamos a medio grabar y lo dejamos incompleto. Sí. Este, Y lo gracioso es que ustedes preguntarán, ¿y por qué cortaron la grabación? Pues imagínense que por alguna extraña razón que no conozco, que desconozco, mi botellita de agua no se tapó bien, a pesar de que la espiché, apreté como siempre hago para cerrarla bien. Y cuando me la fui a poner en la cintura, como siempre hago, porque tiene un cosito para colgarla del jean, se destapó y se cayó al piso y se hizo una mini piscina en mi escritorio, y en valió el piso, verga. en el piso, y todo se fue al y ahora mi computador eh, capta los auriculares de los audífonos, pero no capta el micrófono de los audífonos. Entonces ahorita sí, desde otro dispositivo y a pesar de que estoy con los mismos audífonos, con el mismo micrófono, Arno dice que se me escucha raro. Sí, se le escucha como si estuviera con el micrófono en la jeta, así como besándole, ¿no? Pero, en fin, eh, oh, Pero pues, y, a a- ver. y aparte ese día que estábamos grabando se me cayó el mouse y se me jodió y después como que volvió a funcionar, está como bipolar el mouse. Fue una grabación catastrófica como tal. Tal Sí, cual. ha sido el capítulo más accidentado, pero ahí dicen por ahí Por ahí que, vamos. que, que, que hay que lograr superar todos los obstáculos y bla, 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 bla. Así es, así es. Lo que, lo que Y me, esas cosas. lo que me hace sentir mejor es que ahora yo no soy el único que se le escucha como el que genial, me siento feliz. A ver, ya, Guau, ya, guau. así es, claro que sí. Ya entrando en materia, una vez lo dije y lo repito, la teoría de la creación y la teoría de la evolución pueden coexistir perfectamente porque fue un creyente el que la hizo, la teoría de la evolución. Fue Gregorio Mendel, si no me equivoco. Ojalá no me esté equivocando, tal vez lo estoy cagando, pero fue Gregorio Mendel, si no me equivoco. Entonces, no tienen por qué conflictuarse esas dos teorías. Em, y bajo esa premisa vale decir que alguna vez fuimos monos salvajes que fueron progresando hasta que nos volvimos seres racionales. De eso vamos a hablar hoy. Pero, pues sí, vamos a hablar de la filosofía, primero en ciertas etapas, ¿no, Andrea? Sí, sí, sí. Aquí como dato curioso, Mendel creó las leyes de Mendel, que son las leyes de la genética. Así Y es. pues la evolución es a partir de la genética, así que podríamos decir que sí, sí, sí. Por ahí va la cosa. Imagínense, alguien que estudió o sabe de genética fue el que dijo que pues, se podía coexistir religión y ciencia. Entonces, yo diría que sí, que sí. No me vengan con Tal vainas de vez que sí. hay. Sí. Bueno, filosofía. Empezamos con el primer tema, escuela filosófica. Sí. Ilumíneme. Bueno, pues en primer lugar, hay algo muy importante y es el hecho de que es la filosofía, ¿no? Pues primero que Ujú. todo, la filosofía toma su nombre de del griego filosofía, sí, pero en vez de F se usa la PH, Como en se lee como English. filosofía, sí, como en English, Ujú, ujú. pero pues se traduce así, cuya traducción literal es amor a la sabiduría.
está compuesta por Filos, que significa amigo o amante, y Sofía, que significa sabiduría. Pues otra traducción de Filos también puede ser amor. O sea, si Filo Entonces, significa, si Filo significa amante y Sofía significa conocimiento, eso quiere decir que es un amor sexual hacia el conocimiento y por eso somos sapiosexuales o algo así. no, significa que como el filósofo es el amante de la sabiduría, su amigo y su compañero, entonces eso es un amor bonito del bueno y del imperecedero. Sí, el amor Claro. por la sabiduría es el más real, verdadero que pueda existir. Es decir, que alguien es esa persona no puede amar. ¿Ves? Ok. ¿Ves que es la lógica? ¿Ves cómo actúa la lógica? Si una persona no está interesada por conocer algo, así sea porque respira, porque merece respirar, esa persona no vale la pena porque no sabe amar. Ahí está, tómenla. Ok. Ah, Ajá. Continúe. sí, no. Pues no, nada, la filosofía, tal como se conoce en la actualidad, es el resultado del desarrollo histórico de la filosofía occidental, ya que la filosofía occidental tiene su origen en la antigua Grecia. Sin embargo, hay que recordar que no solo hay filosofía occidental, sino también hay filosofía oriental. Así es. ¿Sí? Sí. O sea, la filosofía, voy a hablar brevemente de la filosofía oriental para que la tengamos presente, para que sepamos que ahí está. La filosofía oriental tuvo dos grandes vertientes, la hindú y la china. Los Sí, chinos de siempre la metiéndose en filosofía todo. de la filosofía hindú derivan múltiples formas del pensamiento como Vedanta, yoga, budismo, mientras que en la filosofía china comenzó la dinastía Shang con la escritura del primer libro Qing o el libro de las mutaciones en el 1200 a.C. La tuya por si y acaso. luego se convirtió en uno de los pilares del confucianismo. Y aparte de eso, también conocemos la filosofía japonesa, pero como ya sabemos, los japoneses son muy nacionalistas y mucha de la filosofía japonesa no se ha hecho parte de la globalización, Sí. sino que si queremos conocer mucha de su filosofía tenemos que ir a Japón, pero dicen que es una filosofía muy bonita y también muy parecida a la China, eso sí, pero también tiene sus partes budistas y de todo. Sobre todo porque la filosofía budista, sí, viene de la India, de la filosofía hindú y todo lo que tú quieras, pero pues mientras se fue expandiendo pasó por China y llegó a Japón. Entonces también hay mucha filosofía budista por allá en Japón. Ahí ya son clases de Y pues historia. Vamos a traer un historiador algún día. Claro que sí. algún día. Sí, pero entonces la filosofía budista tiene como principal tema de interés comprender cómo se logra el estado de la liberación del ser a través de la meditación, la ética y la sabiduría. Básicamente alcanzar el nirvana, bebé. Básicamente, fumarse una marihuana o algo por el estilo y darse un mal viaje. No, la idea precisamente es hacerlo por tus propios medios. Si necesitas ayuda, no lo mereces. Ok. Tienes que hacerlo por tus propios medios. Ajá. Básicamente es como, por eso se usa tanto la meditación y porque la meditación es muy complicada y si logras hallar la iluminación a través de la meditación, callando la mente y teniendo como todo, ahí sí como dicen por ahí, en blanco, que básicamente para el ser humano, digamos, es imposible tener la mente en blanco, siempre estamos pensando en algo, incluso pensamos en pensar, por eso pienso y luego existo. Así es, claro que sí. Sí, entonces es casi prácticamente imposible mantener la mente en blanco. Pero se dice que una vez que se logra es porque hemos alcanzado la iluminación, hemos alcanzado el nirvana. Si para eso necesitas drogas, no lo alcanzaste tú. No te lo mereces. Lo que alcanzaste fue una, ¿cómo se llama esto? Una imitación barata y mediocre. Un mal viaje como tú. Sí, básicamente. Pero entonces, esa es la filosofía oriental. La occidental, que es de la cual nosotros aprendemos en el colegio, es la más importante, es la base de nuestro pensamiento moderno. Y dato Viene curioso, de más que todo. querían eliminar la filosofía de mi plan de estudio en el colegio. Pero Aquí también. Aquí también quieren hacer eso. Sí. Es como la filosofía no sirve, quítenla y es como, es la base de todo pensamiento
¿Cómo que quieres quitarla? No sé. Es que Ya hablamos que la filosofía como tal es el pensamiento crítico encarnado es el génesis. en una ciencia. Pues Sí, exactamente. ¿Cómo así que hay que quitarlo porque no sirve? O sea, no sean bueno, no son no sí, quitan para que las nuevas generaciones sean idiotas, puedan hacer lo que se les da la regala gana. Así como dicen por ahí, el conocimiento es un privilegio. Es un arma poderosa, claro que sí. Sí, bueno. Pero bueno, la filosofía tal y como se le conoce en la actualidad, bla, 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 tiene su origen en la antigua Grecia, alrededor del siglo VI antes de Cristo. Sí, la filosofía antigua va desde el siglo V, VI antes de Cristo hasta el siglo V después de Cristo. Entonces, esos son, ¿cómo decirlo? Muchos periodos, bueno, muchos periodos no. O sea, es un periodo muy largo, sí, es un periodo muy largo, tiene una duración muy, muy extensa. Entonces se lo divide en el periodo presocrático, en el periodo clásico, en el helenístico y el periodo de la antigüedad tardía. Sí, básicamente. ¿Y dónde aparece la filosofía antigua que conocemos es todo eso. Sí. ¿Y dónde aparece Tales de Mileto? En los presocráticos, bebé, en los presocráticos. Tales de Mileto, es presocrático. Cuente el chisme. Pues voy a nombrar rápidamente las otras filosofías, como para que sepan. La filosofía medieval, que va desde el siglo V hasta el siglo XVI. Filosofía moderna, que va desde el siglo XVII al XVIII, y la contemporánea, que va desde el XX más o menos hasta la actualidad. Sí. Tenganla presente porque igual vamos a hablar de esa más adelante. Vamos a ir hablando ahí. Va a haber cosas bonitas en los próximos capítulos. Ahí van a ver. Exactamente. Entonces vamos a hablar de la antigua Grecia. Básicamente, aquí, la antigua Grecia viene como hasta el final de la Edad de Bronce. Es decir, que la antigua Grecia como tal va más o menos como del siglo XIII al siglo, o sea, como su creación, la creación de la escritura griega y de todo eso va como desde el siglo XIII hasta el siglo XII, XI antes de Cristo. Luego viene como la Edad Oscura, donde las polis, las ciudades-estado, ¿sí se acuerdan que yo les expliqué que era una ciudad-estado? Sí. Sí. Ahí se unieron, un proceso conocido como cinecismo. Sé los detalles, pero, o sea, no sé los detalles, pero sé que eso pasó. ¿Sí? Esto es un paseíto muy por encima. Tronco de filósofo. Los primeros Juegos Olímpicos fueron en el 776 antes de Cristo. Imagínate, por allá. Wow. Tal cual. Sí. ¿Y entonces? Tales de Mileto. Ay, ¿qué Tales de Mileto? Tales de Mileto fue... Bueno, primero que todo, de Mileto, adivina. Es porque no es el apellido, ¿No es el porque apellido? había un pueblo llamado Mileto y de ahí venía Tales. Por eso le llamaban Tales de Mileto. Porque no existían los apellidos en ese tiempo. El asunto era que cada quien tenía su nombre y le añadían de dónde venía como para identificarlo. Me pregunto cómo habrá sido cuando dos personas tenían el mismo nombre. O sea, me da curiosidad. ¿Qué hacían en ese caso? Me da curiosidad. Hay que investigar sobre eso. No sé. Uy, eso sí, no sé. ¿Te imaginas? O sea, y si tal vez hemos estado venerando al Tales de Mileto equivocado. Temas. Es una duda. Pero bueno, vamos a hablar precisamente de la filosofía antigua, ¿sí? Presocráticos. Los filósofos presocráticos, como Tales de Mileto,
Heráclito de Éfeso, son conocidos como los primeros filósofos griegos. ¿Por qué se les llama presocráticos? Pues porque son anteriores a Sócrates. Sócrates vivió del 470 al 399 antes de Cristo. Es decir, que la mayoría vivió antes del siglo VI antes de Cristo, básicamente. Así es. Entonces, ellos vivían en la costa de Asia Menor, en las ciudades, adivinen cuáles: Mileto, Éfeso, Samos y Colofón. ¿Ven? Como vivían ahí, eran Tales de Mileto y Heráclito de Éfeso. No se la esperaban. Sí, son conocidos como los filósofos de la naturaleza, los filósofos del logos. Sus escritos pues se han perdido en la época oscura de todo eso. No solo la época oscura griega, como tal, ¿no? Eso fue mucho antes de esto, sino la época oscura de nosotros, que es la Edad Media. En la Edad Media se perdieron muchos escritos griegos. Eran envidiosos y no querían que la gente no creyera en Jesucristo. Sí, entonces, llegó el cristianismo a Roma. Roma ya había a Grecia, o sea, ya era como el gran imperio romano, es decir, que Grecia ya hacía un poquito parte del imperio romano y este tipo de cosas. Entonces, el cristianismo dijo, eso es herejía, porque ¿qué es creer en otros dioses y no en nuestro Dios? Así es. Y pues ya sabemos que los griegos eran politeístas. Y se armó la caca, claro que sí. Eran politeístas. Sí, exacto. Entonces, ellos van desde la filosofía de la astronomía hasta la cosmología y la física. ¿Sí? Su pensamiento nos lleva a través como de varios aportes, como por ejemplo haber pasado de mito al logos, es decir, buscar una explicación filósofo-científica al origen del mundo. No es que hayan eliminado los dioses, sino que les dieron un aspecto más racional. Es decir, si son dioses, ¿por qué van a bajar acá? O sea, no tenemos tienen cosas más importantes que hacer que aguantar a los mundanos mortales. Y si te fijabas, o sea, los dioses de aquel tiempo lo que decían era como que los griegos buscaban que los dioses se parecieran mucho a los humanos, por eso Zeus era un maldito promiscuo y ese tipo de vainas. Es como, no, ellos son dioses, ellos no tienen defectos, no tienen nada que hacer aquí más que crearon el mundo y ya. Entonces, aquí lo que hicieron fue que preguntaron por la naturaleza o la razón de ser de las cosas, su origen, forma y efectos. Entonces, la principal preocupación de los filósofos presocráticos estuvo en la naturaleza. Quisieron explicar su origen, así como el orden de todas las cosas, su presencia en el mundo, la razón por la cual se le conoce como filósofos de la naturaleza, aun cuando se hablara de fisis, muy entre comillas fisis, que no es lo natural, sino la totalidad del mundo y del cosmos. Sí, entonces esto de el paso del mito al logos, bla, 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 es más o menos decir que la naturaleza es el origen de todas las cosas, entonces todo viene de la naturaleza y tales, y lo que hacían era escoger un elemento. Este elemento de la naturaleza es el que es el origen de todo. Adivina cuál fue el favorito. El agua. ¿Por qué el agua? Pues porque el agua es vida, güey. No, eso significa que debería bañarme todos los días. Sí, por favor. Es que, o sea, hay que ahorrar agua, por eso yo no me baño todos los días, pero si el agua es vida, entonces tengo que bañarme todos los días, que no, qué barbaridad. Hay que cuidar más el medio ambiente. No, continúe. Pero bueno, tú querías hablar de Tales de Mileto, hablemos de Tales de Mileto. En la ciudad de Mileto vivieron Tales, Anaximandro y Anaximes. Son tres filósofos muy reconocidos por buscar el principio o arqué. ¿Qué es arqué? A-R-K-H-E con tildecita. Arqué significa literalmente principio u origen. Entonces, ¿qué es el arqué? El principio común de todas las cosas que pudiera explicar los cambios y la multiplicidad observados en la naturaleza. ¿Qué? Pues, ¿qué puede explicar que todo exista? Ya. Básicamente. Entonces, el más conocido fue Tales de Mileto, considerado como el primer filósofo. Fue legislador, matemático, astrónomo, conocido como uno de los 7 sabios de Grecia. ¡Wow! Maravilloso. Tales de Mileto es mi pastor, nada me faltará.
Sí, es famoso por haber introducido los conceptos de physis, naturaleza como todo, y arqué como principio de las cosas, a lo que llamamos hoy en día filosofía. Entonces, mientras la physis indica el proceso natural por el cual algo llega a ser lo que es, o sea, algo es y punto, Así la es. arqué es el principio u origen del cual esa cosa brota. Es como, esta cosa es, eso es physis. ¿Y qué es el arqué? ¿Y por qué es? ¿De dónde es? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Y por qué es? Es correcto. Porque Es le para busca los tales, matices a todo, ¿no? precisamente. Sí, para tales, la arqué de la naturaleza era el agua, elemento al que postuló como principio de origen de todas las cosas. Ujú, ujú. Por eso se inventaron lo de la sopa primigenia o algo así, de una vaina de que... No sé quién se inventó eso, pues, pero que antes de que todo fuera vida, todo era puro mar y ahí salió todo, ¿no? Pero que sí. Es básicamente eso es lo que pasó, pero sí. Sí, ahí es. Pues la sopa es todo, o sea, nuestro cuerpo se reduce a células. ¿De dónde vinieron esas células? Pues de microorganismos unicelulares, es decir, amebas, bacterias y ese tipo de cosas, y luego de esos organismos unicelulares se convirtieron en pluricelulares y crearon los primeros organismos vivos pluricelulares, que serían como las primeras larvas y ese tipo de cosas, y luego eso fue evolucionando y ahora estamos aquí pensando Así es, claro que sí. Ajá. sí, sí, eso es la primera etapa primigenia y tal. Bueno, los Ujú. segundos, la segunda escuela más reconocida fueron Pitágoras y los pitagóricos. ¡Wow! ¿Quiénes Si son esos? ustedes se ¿Con qué se acuerdan cuando conocen? sufrieron en matemáticas con el teorema de Pitágoras, bien, perfecto. Desde el 570 antes de Cristo existió Pitágoras y desde ahí se usa ese maldito teorema. Es decir, que te lo aprendes o te lo aprendes. Lo, lo, dete- Punto, porque funcionó en ese entonces, funciona ahora. lo detesto por haber inventado las matemáticas y desarrollé ansiedad por ese maldito Las, teorema. pues las matemáticas se supone que ya existían desde que se inventaron los números y los primeros números vienen desde Mesopotamia. O sea, Pitágoras lo único que hizo fue agarrar y hacerte la vida más fácil, básicamente. Ah, pues. No, igual Sí. lo odio. A Continúa. ver. El teorema de Pitágoras hace que puedas hallar las Un medidas de triángulo, un ¿no? triángulo mucho más fácil que de una manera más manual. Sí, Sí. el teorema lo que hizo fue arreglarte la vida. Ok, Te la facilitó, básicamente. ok. Entonces, Ujú, cosas. En el pensamiento pitagórico hay dos conceptos muy importantes, el cosmos y los números. El concepto del cosmos es el que habla del orden y la armonía presentes en la naturaleza, cuyo origen o arqué estaba en los números. Ya sabemos, era matemático. Sí o sí, todo tiene que venir de los pinches perros números. así es, Los así es. pitagóricos creyeron que los principios de las matemáticas eran también los principios de todas las cosas. Es decir, que un axioma matemático es un axioma del mundo y es un axioma completamente universal. Ujú. No tanto, pero bueno. Prueba. Heráclito de Efeso fue un filósofo oriundo de la ciudad de Jonia, de Efeso. Exacto, Jonia no solo existe en el League of Legends. Ay, a huevo. Jonia existió de verdad. Aquí Este culturizando. pensador se ganó el apodo de El Oscuro, por lo difícil que resulta entender sus textos y opiniones, ya que son presentados de como enigmática y oracular. Se creía oráculo, básicamente, se creía como veedor del futuro. Ah, yo pensaba Sí, este man escribió peor que... yo pensaba O que le sea, decían este el man, oscuro o sea, porque era negro. creo que en Grecia no había nadie negro, pero bueno, ¿Quién sabe? o si había, No vivimos ahí, no no sabemos. sé, no vivía ahí, exacto. Ajá, continúe. Sí, es como de la obra de Heráclito, escrita en prosa, de un Ujú, libro llamado De la naturaleza, se conservan 130 fragmentos cortos. Desde en estos 130 fragmentos, sí, propuso que por sobre todas las cosas estaba el logos, palabra que significa explicar, hablar, mostrar lo que es, ujú. y razón, ¿sí? O sea, es una palabra con diferentes significados dependiendo del contexto. Es Es una una palabra palabra polisémica, problemática. decimos en la literatura. Sí. Entonces, para el filósofo, el logo será la verdad detrás de la naturaleza. Entonces, Ujú, como el logos es tan polifacético, tiene una esencia escurridiza, escondidizas, todo lo que tú quieras, entonces era necesario iniciarse en el estudio del logos para descubrir la verdad. ujú. Y en eso te llevabas la vida. Ok.
Sí, Heráclito fue el que como que todo fluye y que por lo tanto no te puedes bañar 2 veces en el mismo río, porque como todo fluye, entonces el río siempre está cambiando. Es igual a la frase de eres el mismo de ayer y hoy no eres el mismo que serás mañana. Sí, Ah, es exactamente lo mismo. o sea que eso lo puedo tergiversar para justificar que no me baño todos los días, qué genial. Que no, precisamente, hermano, como no es el mismo de ayer, tiene que volver a bañarse. Si fuera el mismo de ayer, ya te habrías bañado. Pero como no, tú no te has bañado. Ajá. Continúe. Y Heráclito utilizó la metáfora del fuego para explicar cómo todo puede ser transformado, porque pues ya sabes, el fuego quema, se vuelve cenizas y de las cenizas pueden hacer algo nuevo. Como el Entonces muchos Fénix. pensadores creen que postuló al fuego como el arque del cosmos. Y así empezó a formarse la trama de Avatar, claro que sí. Continúe. Ujú. Sí, solo que creo que por ahí también hubo alguien que dijo que la Tierra era también uno de los inicios de las cosas, ya que de la tierra nace la vida junto con el agua y esas cosas, pero realmente el único elemento que nunca vi fue el aire. Es como, Es como el ¿el aire dónde quedó? El excluido. aire no existe. El- Sí, no, el aire no. Quedó excluido. Fue como el típico niño que no lo dejan jugar. O sea, a todos les valió. A pesar de que lo respiramos, le valió todo, claro que sí. Sí, no. Y por último, de los presocráticos, de los más importantes, viene Parménides y la escuela de Elea. Ujú. Parménides escribió un poema sobre la naturaleza que conservan 170 versos o fragmentos divididos en 3 partes. Ujú. ¿Sí? Se dividen en el inicio del viaje, la doctrina de la verdad y el camino a la opinión. Ujú. Básicamente se opuso a la teoría de los opuestos de Heráclito y decretó que solo que es existe. Wow, profundo, maravilloso, aplaudámoslo porque es lo mejor que he Más, escuchado en esta vida. más profundo que Solo lo que Maluma. es existe. Sí, sí, sí. Ajá. Entonces, me encanta esta frase porque es como el camino o la vía de la verdad es el que llevará al filósofo a descubrir la doctrina del ser, la cual establece que el ser es y el no ser no es. Y es como, wow, Oh, me explotó la cabeza. te tostaste pensando esa. A huevo. Te tostaste, Sí. ¿verdad? Eso fue, no. Quemó demasiadas Entonces, neuronas. lo que es argumenta a favor de los entes, bueno, de los atributos de los entes. Ujú. La otra vía es la opinión de los mortales, donde trata de la astrología, meteorología y geografía. Básicamente es como la astrología y la meteorología y la geografía son solo opiniones mundanas. Y es como, es decir, que si yo opino que en esta geografía no existe una montaña, la montaña no, solo es mi opinión que en la montaña no existe. O que si tú opinas que existe y hay una montaña ahí, solo es tu opinión. Yo puedo decir que no existe. Esa es mi opinión. Ok. Perfecto. Divertido. Ajá. Y así es Pues como. esto es lo que se puede decir nada más leyéndolo así por encimita. Claramente esto es mucho más profundo, tiene otros significados. No es así tan simple, tan fácil. Tiene sus matices Pero ahí. sí, o sea, es algo mucho más profundo. Lo que yo estoy haciendo es una sátira de así no se lee filosofía. No, exactamente. No puedes decir eso, No no, se o sea, nota, no puedes. notes el sarcasmo. Sí, Exactamente. a huevo. Después vienen los socráticos, que básicamente son Sócrates, Platón y Aristóteles. Aristóteles es un poquito antisocrático, pero es más que todo porque Platón pues, es la fangirl de Sócrates. Y como Platón era el maestro de Aristóteles, Aristóteles dijo, no, parce, ustedes ya lo suyo ya es obsesión, yo ya me voy por mi lado, a lo bien. Exacto. A usted le gustó Ya sé mucho tus las orgías que armaba con su maestro y esto ya no me está gustando, probablemente y eso yo, es lo que. yo hasta ya no llego, sí. Ujú. Sí, Platón, la mayoría de su filosofía está hecho en diálogos. Bueno, aquí la vida de Platón es interesante porque toda la familia de Platón era política. Es decir, que él debía ser una figura política, pero él dijo, no, yo voy más por el lado de la poesía y tales. La vaina es que fue un sueño frustrado de Platón, ¿no? Entonces después él en muchos de sus diálogos despotrica en contra de los poetas. Él no pudo ser uno. Doña Y lo que resentida. él se puede hacer es a filosofar, entonces se vuelve filósofo. Así es. Eh,
Entonces se dedica a seguir a Sócrates por todo lado y después transcribe lo que hacía con Sócrates en sus diálogos. Porque Sócrates no Entonces, tiene básicamente, ninguna obra, si no me equivoco. no, Sócrates nunca escribió nada, él se dedicaba a ir con gente sabia, entre comillas, con gente que decía saber algo, gente que decía yo lo sé todo, e iba y se le sentaba al lado y le decía, bueno, usted sabe de esto, y la persona no, y usted sabe de esto, no, y entonces ¿por qué dice que sabe de todo cuando no sabe de esas cosas? Entonces por eso la gente odiaba tanto y por eso llegó a tener un juicio tan feo como el que tuvo, que lo hicieron tomar cicuta y todo. Pues porque a la gente no le gusta ser cuestionada, a la gente solo le gusta ser narcisista y dárselas de que lo sabe todo. Y como él iba y les cuestionaba y les demostraba que no sabían todo, pues le agarraron rabia. Pero esto precisamente hacía que muchos pensadores lo amaran. Sexualmente. Entonces la típica frase de Sócrates que tú escuchas de yo solo sé que nada sé, no es como que, ay, qué estúpido, no. Significa que tienes la capacidad de entender y aceptar tu propia ignorancia y hacer algo con eso. Exacto. Sí, como, listo, soy ignorante, me voy a caer ignorante, voy a hacer algo al respecto. Ahí es, claro que sí. Ese es el significado de la frase. Voy a sacarle provecho a mi estupidez. Si ven que la filosofía no es solo leer la frase y decir, ay, estúpido. Ajá. Tienen que leerlo más a fondo. Hay que hacerle pensamiento crítico, ahí está el asunto. ¿Sí? Ahí está el asunto, hay que hacerle pensamiento crítico. Entonces, Platón introduce la idea de filosofía como una indagación sin presuposiciones, donde hacer filosofía significa aprender, pero sobre todo aprender a morir. ¿Por qué aprender a morir? Porque tú crees que te lo sabes todas y todo, pero entonces llega la hora de ver a la muerte a los ojos y entonces tienes miedo, no quieres, la vida. Pero la cosa es que si lo sabes todo, significa que ya no tienes motivos para estar aquí. Si ya no tienes motivos para estar aquí, puedes irte en paz. Okay. Entonces es como, significa aprender a morir, significa estar listo para cuando llegue la muerte para irme sin arrepentimientos, básicamente. O sea que los suicidas tienen como sus razones y son más iluminados que nosotros. No, porque precisamente ellos no afrontan la vida. Bueno, ajá. Así es. Ellos no afrontan las dificultades, o lo intentaron y fracasaron, o vamos a usar una frase que suena horrible, digamos, les quedó grande y decidieron abandonar. Ok. Le hicieron... Eso no significa aprender a morir, eso significa no saber vivir. Así es. Le hicieron nada más como exit game del juego y se quisieron salir y ya. Sí, exactamente. O sea, les tocó un modo de juego demasiado difícil y lo que hicieron fue salirse del juego cuando pues la idea es que aprendas a navegar por tu juego a pesar de las dificultades y que cuando llegue la muerte, cuando llegue de manera natural la muerte, afrontarla con una sonrisa en el rostro, básicamente. Huevo. Aunque parezca mensaje barato de positivista, pero ahí va, por ahí va. Sí, pues más o menos. Entonces la filosofía en Platón es el cuidado del alma a través del cual se logra una existencia ordenada, guiada por la razón. La filosofía acerca a la idea de Dios, la racionalidad absoluta. Entonces, para Platón, la filosofía nunca es solo un asunto teórico, sino también una vida completamente práctica. Sí, entonces no es que simplemente vamos a hacer tertulia y lo que se habló en la tertulia se queda ahí en la tertulia. No, lo que se habló se aplica. Es decir, que si dijimos que ser justo era no juzgar, no tener prejuicios, no juzgar y escuchar a las dos partes, no significa que al día siguiente, entonces como yo soy juez, simplemente le veo la cara de malandro y digo, no, culpable. Y resulta que él era inocente. Como las viejas chismosas del barrio, claro que sí. Las viejas chismosas del barrio no prestaron atención a esa parte de la filosofía y se inventan que cualquier señor tatuado es marihuano o algo así por el estilo. Sí, es como no necesariamente. O sea, cuando tú le preguntas a alguien, ¿fumas? Y esa persona te dice, ¿fumar qué? Ahí sí puedes decir marihuana 100%. Claro. Alguien que solo fuma un cigarrillo te responde sí o no. Exactamente. Así es. Sí, o sea, que cuando te dicen fumar qué, marihuana. Ahí sí, no tengo pruebas, pero tampoco dudas. Bueno. Bueno, entonces aquí la filosofía de Platón, el problema de la dialéctica y las formas. ¿Qué?
La filosofía proviene del habla, por lo tanto, el método de la filosofía es conocido como el arte de hablar, o sea, la dialéctica. Recordemos que precisamente Sócrates iba y se sentaba y les hablaba y les hacía preguntas. Se conoce como la mayéutica. La mayéutica viene de las parteras griegas, las parteras que ayudaban a que naciera el niño. Entonces la mayéutica socrática era que Sócrates a través de sus preguntas hacía que un pensamiento naciera de esa persona. A través de los cuestionamientos nacía un pensamiento y ese pensamiento, como se había hecho con las preguntas correctas, era un pensamiento base, sólido e irrefutable. Y como se usa a través de las palabras, entonces uno debía tener dialéctica. Entonces el diálogo filosófico, la primera virtud dialéctica, sea la capacidad para plantear y responder correctamente preguntas de una manera que el interlocutor comprenda. Entonces el discurso filosófico trata de responder preguntas esenciales. Tener la vida para preguntar, básicamente. Sí, y saber comprender lo que te preguntan, ¿sí? No es como, ay, me preguntaron esto, qué estupidez. No, a ver, ¿de dónde viene esta pregunta? ¿Por qué me hace esta pregunta? Lo que esta persona en realidad quiere saber es esto otro. Lo que pasa es que no me supo preguntar muy bien, pero bueno, Por eso yo sí le existen las puedo preguntas responder bien. retóricas. ¿Ves? Exactamente. Hay preguntas trampa, Entonces, como cuando tu mujer la te capacidad pregunta de cosas. encontrar las características esenciales del tema en cuestión es otra virtud de la dialéctica. La tercera virtud se refiere a la actitud hacia presuposiciones. Entonces el filósofo intenta explicar sus presuposiciones y plantea una tesis, una hipótesis para ver hasta dónde llega y cuán firme se mantiene. Si la tesis es atacada, volverá a una tesis más abstracta, una tesis que funde la hipótesis inicial, ¿sí? Pero si esa tesis falla, significa que tu pensamiento fallaba. Exacto. Entonces, mayéutica, más preguntas y llegas a otra hipótesis, a otra tesis inicial, y si esa es más sólida, con esa te quedas. Correcto. Sí, entonces ahí es donde se da el diálogo para poder expandir tu mente y cambiar de opinión si es necesario. Y por Ahí eso es no cuando pueden uno eliminar dice la filosofía de los crecimiento estudios. de personaje. Así es. Desarrollo de personaje. Desarrollo de personaje, bebé. No puedes tener siempre el mismo pensamiento porque has cambiado mucho a lo largo de la vida. Si después de 20 años sigues pensando exactamente lo mismo, no tuviste desarrollo de personaje. Así es. Te faltó que te dejara tu ex o algo así. Te faltó un evento canónico. Luego viene la epistemología. ¿Qué es la epistemología? Pues como la filosofía es... Sí, como la filosofía es un ente dialéctico que se basa en el habla para llegar al conocimiento, pues el conocimiento es la episteme. Entonces, describe al menos un principio lógico como parte de la epistemología. El logos, es decir, la razón, siempre se trata de algo. Entonces, el conocimiento debe ser lógicamente presente, defendible, y puesto que que lo que se puede saber, o sea, lo que se sabe debe poder ponerse en palabras. Así es. Básicamente. O sea, si lo puedes poner en palabras, debe ser lógicamente presente y defendible. Completamente defendible. Si no es defendible. No sirve. Ajá. Exactamente. Es como, de hecho, te lo plantean cuando escribís, por ejemplo, cuando yo vi que empezaban encontré muchas páginas pues de literatura que te decían que antes de escribir tenés que hacer tal cosa, y tienen razón, o sea, por ejemplo, cuando vos vas a escribir un libro, o sea, tenés que tener el inicio y el final. ¿Por qué? Porque son las dos partes más importantes, ¿no? Ya el desarrollo como que lo vas como acomodando y tenés la libertad de modificarlo con el tiempo mientras vas haciendo tu trabajo, pero el inicio y el final son la piedra angular, por así decirlo, de tu historia. Entonces, ahí... Ya lo que pasa en medio ya pueden pasar mil cosas. Así es, porque es como el inicio y el final de tu explicación o de tu tesis o lo que sea, son la esencia de todo tu mensaje. En eso consiste. Sí. Bueno, aquí digamos que otro criterio dentro del pensamiento de Platón es la generalidad. El conocimiento sobre cualquier cosa implica una comprensión general de algún tipo, es decir, que no puedes tener conocimiento de algo sin tener una comprensión general de lo que es ese algo. Correcto. Sí. Entonces aquí la diferencia más importante entre conocimiento y opinión o creencia radica en los
vínculos colocados sobre el conocimiento. Es decir, puede que una opinión o una creencia sea verdadera, entre comillas, como por decir algo, el color rojo es bonito. Sí, podemos decir que eso es una afirmación verdadera, el color rojo es bonito, sin embargo, eso es una opinión o creencia. Como la subjetividad y la objetividad, ya lo estuvimos hablando. Exactamente, siempre, pero el conocimiento es atado por una cadena de razón. Así es. Es decir, que el conocimiento debe ser defendible por medio de argumentos lógicos, que lo hablábamos precisamente en pensamiento crítico y razón. Y comúnmente tiene que ver con que hay antecedentes que prueban que tu argumento es válido. Prueban que tu argumento es válido porque, o sea, ya tenés mira, yo comprobé que esto sucedió porque tal cosa, y entonces yo vi que no sé qué, y así se va formando como un argumento sólido a base de experiencia, de antecedentes que ya sucedieron, valga la redundancia. Sí, es como el conocimiento es igual que el habla, siempre sobre algo. Algo tiene que haber ahí. Tiene que haber un génesis antes de llegar a lo que estamos. Ese es el Ajá. Entonces Platón asume una correspondencia estricta entre el orden del conocimiento y el orden del ser. Entonces es una correlación ontoepistemológica. ¿Ontoepistemológica qué? Pues ontológica, sí, ontológica, es decir, del alma, de lo que está allá arriba. De los dientes. Sí. No seas pendejo. Ontológico. Ontológica, ¿no? ontológica, es así. Correcto. Sí, ahora ontología. Sí. Yo pensaba que era odontología. Dios santo, me va a doler, me va a dar una neurisma escuchar semejante estupidez. Enciérrenme en el sótano para editar los videos, por favor. Sí, yo por qué lo dejé salir del sótano donde debía estar editando los videos este señor. No debía haberlo dejado salir del sótano, men. Continúe. Y epistemológica porque es lo que hemos venido diciendo todo este rato. ¿Sí? Solo el ser posiblemente sea un objeto del conocimiento, entonces. Bla, 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 bla. Entonces aquí es donde solo la filosofía cumple con el más estricto y definitivo requisito del conocimiento, que es la presuposición. Por lo tanto, el conocimiento solo se alcanza a través de la filosofía. ¿Cómo la ves? ¡Wow! ¡Qué revelación! ¿Cómo? Sí, es maravilloso. Platón era una cosa bacana. A pesar de que Tiene un montón de cogía mitos. al pobre Aristóteles. Yo creo que le gustaba más estar con Sócrates, pero Sócrates no tanto. Exactamente. Sí. Era el rechazado. Continúe. Sí. Y fue rechazado por Aristóteles precisamente. Es como usted fue mi maestro y todo lo que usted quiera, pero pese a ser discípulo de Platón, Aristóteles fundó un sistema filosófico propio alejado de muchas de las teorías más importantes de Platón. ¿Sí? Es como Aristóteles dijo, no, ¿sabe qué, hermano? Yo de ustedes dos me separo, yo adiós. Entonces, si Platón hablaba de la existencia de dos dimensiones distintas de la realidad, que son el mundo sensible y el mundo inteligible, ¿sí? Lo de el mundo de las ideas y el mundo real, el mito de la caverna y todo eso que alguna vez ya les expliqué, ¿sí? Aristóteles apostó por la idea de que el mundo es solamente uno, sin compartimentos, ¿sí? O sea, uno, güey. Entonces, la crítica a la teoría de las ideas será un punto clave de la filosofía de Aristóteles. ¿Sí? ¿Y qué decía? Entonces, para Aristóteles, sí. Entonces, cuerpo, alma y razón, ¿sí? En la metafísica, denominada por Aristóteles como la primera filosofía, sí, se dice, o pues se explica que una de sus teorías más famosas y que tiene mucha influencia posterior es el ilemorfismo. ¿Qué? ¿Eso con ¿Usted qué qué me se está come? hablando? Sí, no sé. Se establece que la sustancia es un compuesto de materia, es decir, es un principio indeterminado, y la forma es la esencia de la sustancia que determina que sea lo que es. ¿Qué? La tuya por si acaso. A ver. Sí. El ser humano es un compuesto de alma con forma de cuerpo. No entendí. Explique. Entonces, Aristóteles
digamos que en la antropología, antropológicamente hablando, es decir, hablando del ser humano, sostiene que un cuerpo está constituido por materia y forma. Es decir, ¿qué es la materia? Es lo que podemos tocar. La materia es la madera, la materia es el agua. ¿Sí? Y la forma es la que le damos, básicamente. El agua puede tomar cualquier forma que se le dé, la madera puede tomar cualquier forma que se le dé, básicamente. La madera puede tomar forma de escritorio, ¿sí? Antes solo era madera y ahora es un escritorio hecho de madera. Ya. Entonces, materia y forma componen un todo único. Antropológicamente hablando, para Aristóteles, el ser humano es alma en forma de cuerpo. Correcto. El ser humano no es el cuerpo para Aristóteles, el ser humano es su alma. Y el cuerpo vendría a ser como el molde. Y el alma tomó forma de cuerpo mortal, básicamente. Bien, correcto. Pero nosotros somos alma, cuya principal característica es, adivina cuál, adivina. Cuente. La razón. Ah, la razón, claro que sí. La razón. Entonces, para Aristóteles, todo aquello que se mueve es movido por una causa, y esta causa por otra y otra, y así sucesivamente. Entonces, ahí la causalidad. Entonces, puede existir algún tipo de motor en el inicio, un motor que haga que todo se mueva y esa causalidad siga. Sí, ese primer motor inmóvil no debe poder ser movido por nadie y que sea lo que desencadene este proceso. Entonces es lo que él relaciona con el tipo de ser divino, responsable, la unidad del mundo y del orden y de las reglas que lo rigen, ¿sí? Básicamente ese es el primer motor inmóvil. Así es. Entonces, para Aristóteles, la teoría del conocimiento es la experiencia sensible, ¿sí? Como somos alma en forma de cuerpo, el conocimiento viene de la experiencia y la información que nos llega por los sentidos. Esta información llega a la razón y la razón se encarga de abstraer y analizar. Entonces, es un aprendizaje inductivo. ¿Inductivo? Entonces, mediante la... Inductivo. Ah, escuché inductivo. No, inductivo, porque mediante la observación de las reglas particulares podemos llegar a tener una premisa universal. ¿Sí? No es como el sistema deductivo de los racionalistas, que de lo universal se llega a lo particular, sino que aquí de lo particular llegamos a lo universal. Como el camino del héroe cuando hablamos de literatura, claro que sí. Más o menos por ahí. Sí, entonces este nuevo enfoque del conocimiento es el primer paso hacia lo que conocemos hoy en día como el método científico. Entonces, por eso Aristóteles es considerado uno de los primeros empiristas. Ah, huevo. El empirismo, por si no entienden, es el conocimiento a base de la experiencia, por si la mosca. Claro que sí. Sí. Y la filosofía, digamos, de vida de Aristóteles es la ética teleológica, que identifica el bien como un fin. No importa lo que hagas, el bien debe ser tu fin. Es como el pensamiento antepasado de Rousseau, más o menos, por ahí. ¿O no? ¿Por ahí? Sí, es como los hombres actúan porque buscan un objetivo, alcanzar un objetivo concreto. Sí, principalmente la felicidad en la vida. Aristóteles identifica la felicidad con las virtudes. Y las virtudes las divide en dos ramas: las éticas, que están destinadas a dominar la parte irracional de nuestra alma, y las dianoéticas, que corresponden con la naturaleza. La diano, D-I-A-N-O, éticas, dianoéticas. Estas dianoéticas se corresponden con la naturaleza racional del ser humano. Sí, es la razón, básicamente. Entonces, entre las éticas están la fortaleza, la templanza, la justicia, mientras que en las dianoéticas están cosas como la prudencia y la inteligencia. ¿Sí? Cosa que a mucha gente le falta. Sí. Tal vez a mí también me falta un poquito de prudencia, pero... Por ahí va. Sí, entonces la virtud es la virtud no es otra cosa que la dorada mediocridad, el punto medio entre dos extremos. Básicamente, sí. De ahí nació el insulto. Ay, qué bonito.
Entonces Aristóteles establece que la valentía en el punto medio entre la temeridad y la cobardía, por ejemplo. Aquí no es un insulto, aquí es algo a lo que debes aspirar. Ok. O sea, ser Sí, un... aquí ser temerario es ser estúpido y ser cobarde es un insulto. Debe ser valiente. Ok, o sea, en algún momento ser mediocre era algo aspiracional. Wow. Exactamente. ¿Ves cómo se Wow. deforma el lenguaje a través de los años? Sí, Es algo de lo que se puede hablar, de lo que vamos a hablar más adelante algo en en el otro lenguaje, podcast. ahí Pero, en el lenguaje humano. así es como se deforma el lenguaje según su uso. Antes ser mediocre era algo aspiracional, ¿sí? Entonces Ajá. no debíamos irnos a los extremos porque era o ser estúpidos o ser deshonorables, por ejemplo. Ok, sí. Debíamos alcanzar la virtud mediante hábitos. Una repetición continua debe llevarnos finalmente a la excelencia. Sí. Entonces debemos cuidar nuestras acciones. Mediante la virtud es como el hombre puede dominar su parte irracional y de este modo llegar a alcanzar su naturaleza racional y con esta su felicidad. Ok. Era como la ecuanimidad que le decimos ahora, ¿no? O sea, como que ese punto Exactamente. en el que no nos falta ni nos sobra, ¿no? Algo así, por ahí. Uh-huh. Correcto. Y llegué a la parte más bonita de este podcast, que es la diferencia entre epicureísmo y hedonismo, que Ujú. mucha gente dice que es lo mismo. Y No, no, para empezar, ¿qué hedonismo, por favor, ilumine? el hedonismo, ¿sí? Ujú, Se conforma de hedone, sinónimo de placer, y el sufijo ismos, que se define como cualidad o doctrina. Es decir, ujú, que el hedonismo, como doctrina de la filosofía, considera que el placer es la finalidad o el objetivo de la vida. Los hedonistas viven para disfrutar de los placeres intentando evitar el dolor. O sexo. sea, yo no quiero sentir dolor, quiero sentir placer. No necesariamente sexo, ¿sí? Ajá. Continúe. Está dentro de porque es una necesidad biológica, al Así igual es. que comer, al igual que dormir, al igual que ir al baño, ¿sí? Sexo. Sí. Hay que hablar de sexo un día. Ah. No. Continúe. Ujú. Aquí, precisamente, el hedonismo, básicamente, viene del epicureísmo, ¿sí? Pero se separó de él. El epicureísmo lo que decía es que nosotros debemos buscar el bienestar de la mente y el cuerpo. Fíjate que bienestar no es lo mismo que placer. Así es. Ujú. ¿Sí? Sí. Entonces, según el epicureísmo, los placeres deben ser tanto espirituales como físicos. Pero entonces no es buscar el placer por el placer, Ujú, así sino es. que esta felicidad se debe asociar a la ausencia de dolor y de perturbaciones, así como dicen, de las perturbaciones en la fuerza, ¿sí? Es Correcto. decir, que hay que alcanzar un equilibrio entre cuerpo y mente que te brinde paz. Ujú, correcto. En el epicureísmo, la idea era que debías satisfacer tus necesidades, tanto físicas como intelectuales, Ujú. sin hacer sufrir al cuerpo, ¿Y eso ¿sí? cómo se hacía? Entonces, cuando te daba hambre, ibas y comías hasta estar saciado. Una vez saciado, dejas de comer. No como hacían los Estás reyes que, aburrido. exactamente. Estás aburrido. Eso es una necesidad intelectual. Vas y buscas algo con que ocupar la mente. Pero entonces la mente debe nutrirse. ¿Cómo se nutre la mente? Aprendiendo. Entonces ibas y aprendías, leías, salías con tus amigos a tertulias, ¿sí? Ujú.
Sí. te aburrías, ¿sí? Entonces, en el epicureísmo la búsqueda del placer es racional. Ujú. Sí. Para Epicuro Ujú, ujú. hay 3 tipos de apetitos, digámoslo así. Bueno, hay 2 tipos de apetitos. Los naturales. Ujú. Ah, no, perdón. Sí, hay 3. Decídase, mujer, decídase. Hay 3. Ok. Naturales y necesarios, es decir, que son fáciles de satisfacer, como comer, abrigarse, sí. Los naturales, pero no necesarios, como mantener una charla interesante. Mantener una charla interesante es natural, pero no es necesario. Tú te puedes ir cuando quieras. Así es. O alcanzar el goce sexual. Para él, alcanzar el goce sexual era natural, pero no necesario. Sexo. Porque para él el sexo era meramente reproductivo. Ok. Si tú ya te habías reproducido, pero no habías tenido un orgasmo, el orgasmo no era necesario porque ya habías cumplido con tu misión, que era reproducirte. Qué huevonada, la verdad. ¿Ves? ¿Ves? Sí. Y los que no son naturales ni necesarios. No es natural y no es necesario. Como ser ¿Quién es esa influencer, mierda? ¿qué es lo que, ¿Para qué es lo que qué? queremos hacer nosotros? Sí, o sea, ¿para qué? No es natural, no es necesario, pero es un placer que no es racional. Como no es racional, no le trae nada bueno a la mente ni al cuerpo. Entonces es En como, nuestro caso lo hacemos porque es, queremos plata, así que sí hay un objetivo como tal. pues es que si no tenemos plata no podemos comprar comida y si no tenemos comida nos morimos de hambre. Así es, claro que sí. Lógica pura. Estamos intentando suplir una necesidad básica. Así es. Entonces la búsqueda del placer en el epicureísmo es completamente racional. Entonces, en ocasiones hay que aceptar un dolor porque luego viene un placer mayor. Así es. Y a la inversa, se debe rechazar el placer porque en el futuro puede traer un dolor mayor. Entonces, al asociar la felicidad a la razón, el epicureísmo percibe la ataraxia. ¿Qué es la ataraxia? Un estado de serenidad donde no hay perturbaciones. ¿Sí? Así es. Es como Entonces, el nirvana del budismo, algo así, ¿no? Sí. sí, exactamente. Entonces es como, en cambio, el hedonismo es buscar el placer porque no quieres sentir dolor. Y mira que aquí en el epicureísmo, si es necesario pasar por un dolor porque después la felicidad será mayor, lo pasas Exactamente. Aplican, porque es lo racional y lo lógico. En cambio, no es como de eso del placer del momento y después estás intentando huir de las consecuencias, ¿sí? Eso no. En cambio, acá en el hedonismo es voy a sentir todo el placer que quiera porque eso me trae la felicidad. Después estoy sufriendo por allá en el carajo porque tomé malas decisiones, pero fui feliz, fui hedonista. Esa es la diferencia entre epicureísmo y hedonismo. aplica La búsqueda del placer, después de la tormenta búsqueda viene. del placer la búsqueda del placer es el objetivo de las personas, nada Así, más. Quiero sentir placer, sí, el así que es. sea, placer. Ajá, sí. Y, ¿Sí? Entonces, hay que satisfacer las necesidades que tenga el cuerpo, debo buscar bienes materiales que le den seguridad, que cultive la amistad, el amor, las letras, las artes, bla, 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 bla. Sin embargo, el hedonismo venía del epicureísmo, es decir, que ellos intentaban también ser racionales. eran como un Sin embargo, eran antecedentes. se deformó. ¿Por qué se deformó? Porque la idea de placer es subjetiva. Así es. No a todos no. Entonces, como el placer es subjetivo, muchas veces hay placer ético, placer psicológico y placer de gula, pereza, lujuria. O sea, hoy en día el hedonismo se ve como los pecados capitales, básicamente. Tal cual. Aquel que guste de los pecados capitales es hedonista. Así es. Y muchas veces la gente se confunde y dice que usted es muy epicureísta y es como, no, a ver, no me los confunda. Sí. Porque precisamente el epicureísmo siempre dictó que fuera racional. El hedonismo se deformó con el tiempo y dejó de ser racional. Entonces se dejaron llevar por el placer en su máxima expresión. El placer es el bien final. Del epicureísmo, el bien final es tener un estado de serenidad donde no haya perturbaciones. ¿Y cómo vas a estar sereno
si estás en plena orgía, No, básicamente. no sé, exactamente. O sea, a mí se me hace interesante porque, o sea, no va, ¿de qué vale tener tanto placer en niveles tan constantes? O sea, en algún punto tu placer, entre comillas, pierde su esencia porque, o sea, estás en constante estímulo y como que ya no es lo mismo y necesitas más y más y más hasta que Ujú. dejas de sentir nada, ¿no? Entonces, en el epicureísmo hay 4 doctrinas, bueno, sí, tú que hay como 4 doctrinas primeras que, bueno, realmente en el epicureísmo no. Haz de cuenta que varias doctrinas del epicureísmo fueron recogidas por Diógenes Laercio en uno de sus trabajos y las definió como máximas capitales Diógenes, en ¿cuál? un ¿De libro Sinope o llamado otro? como... Okay. ¿Cómo fue la pregunta? ¿Diógenes cuál? ¿De Sinope o cuál? Laercio, Ah, ok. Diógenes Laercio. Ah, ok. Ajá. ¿Sí? Definió este resumen como máximas capitales, y estas máximas capitales las puso en un libro llamado Tetrafármaco. Interesante, ¿Tetra qué? porque son 4. Tetrafármaco. Ah, o Son sea, 4 doctrinas un fármaco con teta, ¿por qué? primeras. No, tetra de 4 y Tetra. fármaco porque el fármaco es lo que le quita el dolor al cuerpo. Sí. Ajá. ¿Sí? Entonces, bueno, al alma también, ¿sí? O sea, aquello que te lleva a la ataraxia, básicamente. Entonces, Sí. las 4 doctrinas son: no temas a los dioses, no temas a la muerte, lo que es bueno es fácil de conseguir y lo que es terrible es fácil de soportar. Así es. Son Sí, como, o entonces sea, esto es... me surge la duda, ¿son como un antecedente al estoicismo o nada que ver? Sí, claro, porque el estoicismo va muy en contra del hedonismo, si te das de cuenta, ¿sí? Ujú. Como... Porque el estoicismo tengo entendido Entonces, que es del abandonar todo epicureísmo se placer, ¿no? podría decir que salieron ambas, sí, es como, O sea, no, tú debes es buscar. ok, ya, Sí, ¿no? ajá, El hedonismo también se llevó su condena religiosa, ¿no? ajá, obviamente. Sí, porque el hedonismo es considerar que el hedonismo carece de moral, por ejemplo, la moral religiosa, entonces... Así es. Que la Sí, moral sí, religiosa. sí, si privilegias el placer por encima del amor al prójimo e incluso de Dios, estás siendo un hereje. Sí, La moral entonces religiosa también es como rara, ¿no? Entonces como que no confío en ese tipo sí, sí, ajá, sí. ajá. Entre los principales preceptos de la vida hedonista se destacan la decisión y la voluntad para darse gustos, el hecho de preservar tiempo para realizar actividades que generen un disfrute y la intención de gozar de las emociones placenteras sin racionalizarlas Ok. y vivir bien. Pero la vaina es que los llevan al extremo. Eso es ser hedonista. ¿Ves Sí. por qué son distintas? ¿Ves? El hedonismo sí viene del epicureísmo, pero no es lo mismo. Los llevaron al extremo. Y ahí sí, como dice Aristóteles, no a los extremos. Los hedonistas no hicieron caso. Y Ay, sí, se volvieron amor. los hedonistas son como las Y feministas, dejaron perder pero, las virtudes. exactamente. Tergiversaron todo. Y no, sí, entonces la que trajo hoy una carta fui yo. Ok. ¡Ah! Cuente ahí, a ver, chisme, a ver. Cuéntela. Suéltela. ¿De quién es la carta? Pues entre los muchos escritos de Epicuro se encuentra una carta que se llama Carta a Meneceo. ¿A quién? Meneceo era un griego muy reconocido en esa época. Meneceo se llamaba porque le gustaba. Continúe. No, simplemente así eran los nombres griegos. Ah, O sea, ah, ah, ah. Ah, yo pensaba que se llamaba Meneceo porque. Continúe. no, ay, Dios mío, de verdad que lo debí dejar por allá abajo en el sótano, marica. No lo vuelvo a sacar. Entonces, Ajá. carta a Meneceo. Entonces, Epicuro a Meneceo, salud. Que nadie, mientras sea joven, se muestre remiso en filosofar, ni al llegar a viejo de filosofar se canse, porque para alcanzar la salud del alma nunca se es demasiado viejo ni demasiado joven. Quien afirma que aún no le ha llegado la hora o que ya le pasó la edad,
Es como si dijera que para la felicidad no le ha llegado aún el momento o que ya lo dejó atrás. Así pues, practiquen la filosofía tanto el joven como el viejo. Uno, para que aún envejeciendo pueda mantenerse joven en su felicidad gracias a los recuerdos del pasado. El otro, para que pueda ser joven y viejo a la vez, mostrando su serenidad frente al porvenir. Debemos meditar, por tanto, sobre las cosas que nos reportan felicidad, porque si disfrutamos de ella, lo poseemos todo, y si nos falta, hacemos todo lo posible para obtenerla. Es bonito, empieza lo más lindo, ¿sí o qué? Empieza divino. Muy poético la vaina. Está bonito, ¿sí? Los principios que siempre te he ido repitiendo, practícalos y medítalos, aceptándolos como máximas necesarias para llevar una vida feliz. Considera, ante todo, a la divinidad como un ser incorruptible y dichoso. Esto es lo que veníamos hablando. Los dioses no son iguales a los humanos. Es un ser incorruptible y dichoso. No tiene nada que ver con los seres humanos. Se siente como hasta melancólica. Era una carta de despedida, ¿o qué? Era una carta que Meneceo le mandó un montón de preguntas, o sea, como sintiéndose perdido en el mundo, y esta fue su respuesta. Wow, ok. Sí, entonces considera ante todo a la divinidad como un ser incorruptible y dichoso, como lo sugiere la noción común, y no le atribuyas nunca nada contrario a su inmortalidad, ni discordante con su felicidad. Piensa como verdaderos todos aquellos atributos que contribuyan a salvaguardar su inmortalidad, porque los dioses existen. El conocimiento que de ellos tenemos es evidente, pero no son como la mayoría de la gente cree, que les confiere atributos discordantes con la noción que de ellos posee. Por tanto, impío es quien reniega de los dioses de la multitud, sino quien aplica las opiniones de la multitud a los dioses, ya que no son intuiciones, sino presunciones vanas, las razones de la gente al referirse a los dioses, según las cuales los mayores males y los mayores bienes nos llegan gracias a ellos, porque estos, entregados continuamente a sus propias virtudes, acogen a sus semejantes, pero consideran extraño a todo lo que les es diferente. Explosión de cabeza. Los dioses no son seres humanos, básicamente. No les puedes atribuir las virtudes de un ser humano porque lo que ellos tienen son virtudes inmortales. Entonces, Cenecea, estaba Meneceo. Meneceo, sí, eso. Que Ceneceaba, probablemente. Meneceo estaba pasando por una crisis existencial, no me imagino, y entonces Supongo, pero se pone mejor. Mira, acostúmbrate a pensar que la muerte para nosotros no es nada, porque todo el bien y todo el mal residen en las sensaciones, y precisamente la muerte consiste en estar privado de sensación. Por tanto, la recta convicción de que la muerte no es nada para nosotros nos hace agradable la mortalidad de la vida. No porque le añada un tiempo indefinido, sino porque nos priva de un afán desmesurado de inmortalidad. Nada hay que cause temor en la vida para quien está convencido de que el no vivir no guarda tampoco nada temible. Es estúpido quien confía en temer a la muerte, no por el dolor que pueda causar en el momento en que se presente, sino porque pensando en ella siente dolor, porque aquella cuya presencia no nos perturba, no es sensato que nos angustie durante su espera. El peor de los males, la muerte, no significa nada para nosotros, porque mientras vivimos no existe, y cuando está presente nosotros no existimos. Así pues, la muerte no es real ni para los vivos ni para los muertos, ya que está lejos de los primeros, y cuando se acerca a los segundos, estos han desaparecido ya. A pesar de ello, la mayoría de la gente unas veces rehúye la muerte viéndola como el mayor de los males, y otras le invoca para remedio de las desgracias de esta vida. El sabio, por su parte, ni desea la vida ni rehúye el dejarla, porque para él el vivir no es un mal ni considera que lo sea la muerte. Y así como de entre los alimentos no escoge los más abundantes,
sino los más agradables. Del mismo modo disfruta no del tiempo más largo, sino del más intenso placer. Esto en cuanto a la muerte es maravilloso porque es lo que te decía, porque le temes a la muerte y cuando llega ya no existe, ya no hay nada, ya es como llegar a la muerte. Es como el descanso. Remordimientos y sin nada, es un descanso, exacto. ¿Y para qué buscarlo? Si no tuviste el coraje de vivir, y la idea de vivir precisamente es escoger el más agradable, o sea, vivir una vida agradable debería ser el fin de todo, según. Y así es bonito y es precioso, o sea, esta carta a mí me encanta, me fascina, yo leo esta carta y esto solo es el inicio, es solo el inicio de la carta, porque lo que sigue es como... Mira, sigue. El que exhorta al joven a una buena vida y al viejo a una buena muerte es un insensato, no solo por las cosas agradables de que la vida comporta, sino porque la meditación y el arte de vivir y de morir bien, o sea, de vivir y de morir bien, son una misma cosa. Y aún peor es quien dice, bello es no haber nacido, pero puesto que nacimos, cruzar cuanto antes las puertas del Hades, que es como la tierra de los muertos, ¿no? No, el infierno de los griegos es el Tártaro. El Hades es donde van todas las almas, como tal. Sí, es que me dejé guiar por los caballeros del Zodíaco, perdón, continúe. Si lo dice de corazón, ¿por qué no abandona la vida? Está en su derecho si lo ha meditado bien. Por el contrario, si se trata de una broma, se muestra frívolo en asuntos que no lo requieren. Es como no se meta en lo que no le importa, socio. Sí, claro que sí. Recordemos también que el futuro no es nuestro, pero tampoco puede decirse que no nos pertenezca del todo. Por lo tanto, no hemos de esperarlo como si tuviera que cumplirse con certeza, ni tenemos que desesperarnos como si nunca fuera a realizarse. Es decir, el futuro es incierto, pero va a llegar. No te desesperes esperándolo, pero tampoco te sorprendas cuando llegue, porque sí o sí ahí va a estar. Así es inevitable. Es inevitable, sí. Del mismo modo, hay que saber que de los deseos, unos son necesarios, los otros vanos, y entre los naturales hay algunos que son necesarios y otros tan solo naturales. De los necesarios, unos son indispensables para conseguir la felicidad, otros para el bienestar del cuerpo, otros para la propia vida. De modo que si los conocemos bien, sabremos relacionar cada elección o cada negativa con la salud del cuerpo o la tranquilidad del alma, ya que este es el objetivo de una vida feliz, y con vistas a él realizamos todos nuestros actos para no sufrir ni sentir turbación. Tan pronto como lo alcanzamos, cualquier tempestad del alma se serena, y al hombre ya no le queda más que desear, ni busca otra cosa para colmar el bien del alma y del cuerpo. Pues el placer lo necesitamos cuando su ausencia nos causa dolor, pero cuando no experimentamos dolor, tampoco sentimos necesidad del placer. Por este motivo afirmamos que el placer es el principio y fin de una vida feliz, porque lo hemos reconocido como un bien primero y congénito, a partir del cual iniciamos cualquier elección o aversión, y a él nos referimos al juzgar los bienes según la norma del placer y del dolor. Y puesto que este es el bien primero y connatural, por ese motivo no elegimos todos los placeres, sino que en ocasiones renunciamos a muchos cuando de ellos se sigue un trastorno aún mayor. Y muchos dolores los consideramos preferibles a los placeres, que obtenemos un mayor placer cuanto más tiempo hayamos soportado el dolor. Cada placer por su propia naturaleza es un bien, pero no hay que elegirlos todos. De modo similar, todo dolor es un mal, pero no siempre hay que rehuir del dolor. Según las ganancias y los perjuicios, hay que juzgar sobre el placer y el dolor, porque algunas veces el bien se torna en mal y otras veces el mal es un bien. ¿Qué es lo que yo venía explicando ahorita de... No es simplemente el placer por el placer, es buscar un bien que después te traiga serenidad y felicidad. Exacto. No es uno que te vaya a perjudicar más adelante.
Y, o sea, me llama la atención, lo que más me gustó es que habla de no buscar la No se inmortalidad. ha terminado, pero estoy aquí como precisamente, ¿qué piensas ahora de esta carta tan bella? O sea, sí, exactamente. Entonces, a eso vamos. Está como resaltando mucho que no vale la pena rehuirle a sufrir, ¿no? Porque, o sea, sufrir es parte de la vida, ¿no? Y muchas veces, Ujú. y en la actualidad más que todo, buscamos que todo sea fácil, que todo sea a las de ya. Es algo que tenemos de mala costumbre que queremos el, el, la recompensa ya sin ningún Ya. tipo de esfuerzo, sin ningún tipo sin pasar Y por ningún proceso. eso a la larga realmente no te trae ningún beneficio. Y aparte, o sea, es cuando conseguís algo que de verdad anhelás y no pasaste por ningún esfuerzo, pierde toda la satisfacción. O sea, no tiene ningún sentido. O sea, Sí, lo tenés, pero ahora ¿qué haces? Se siente vacío, se siente sin nada, ¿no? Ajá. sí, exacto. Y eso es más hedonista que epicureísta. Me encanta. Ay, qué Digo, sexy. sigo. La autarquía la tenemos por un gran bien, no porque debamos siempre conformarnos con poco, sino para que si no tenemos mucho, con este poco nos baste, pues estamos convencidos de que de la abundancia gozan con mayor dulzura aquellos que mínimamente la necesitan y que todo lo que la naturaleza reclama es fácil de obtener y difícil lo que representa un capricho. Los alimentos frugales proporcionan el mismo placer que los exquisitos cuando satisfacen el dolor que su falta nos causa. Y el pan, y el agua son motivo del mayor placer cuando de ellos se alimenta quien tiene necesidad. Es, Estar es acostumbrado como a una. la síntesis de cuando tenés hambre, todo te parece rico, ¿no? Tal cual. Exactamente, cuando tienes hambre cualquier cosa es deliciosa, cualquiera. Sí, así es. Sí, O sea, lo importante no es qué se come, sino comer en sí, así es. para Sí. satisfacer tu necesidad básica. Para no Entonces, estar morirse. acostumbrado a una. Exactamente, no morirse, por ejemplo. Tal cual. Estar acostumbrado a una comida frugal y sin complicaciones es saludable y Así es. ayuda a que el hombre sea diligente en las ocupaciones de la vida. Y si de modo intermitente participamos en una vida más lujosa, nuestra disposición frente a esta clase de vida es mejor y nos mostramos menos temerosos respecto a la suerte. Cuando decimos que el placer es la única finalidad, no nos referimos a los placeres de los disolutos y crápulas, como afirman algunos que desconocen nuestra doctrina o no están de acuerdo con ella o la interpretan mal, sino al hecho de no sentir dolor en el cuerpo ni turbación en el alma. En ese punto Pues ya ni se los empezó a emputar banquetes. cuando estaba escribiendo eso, probablemente. Uy, es que ni los banquetes, ni los festejos continuados, ni el gozar con jovencitos y mujeres, ni los pescados, ni otros manjares que ofrecen las mesas bien servidas nos hacen la vida agradable, sino el juicio certero que examina las causas de cada acto de elección y aversión y sabe guiar nuestras opiniones lejos de aquellas que llenan el alma de inquietud. El principio de todo esto y el bien máximo es el juicio, y por ello el juicio, de donde se originan las restantes virtudes, es más valioso que la propia filosofía, y nos enseña que no existe una vida feliz sin que sea al mismo tiempo juiciosa, bella y justa, ni es posible vivir con prudencia, belleza y justicia sin ser feliz. Pues las virtudes son connaturales a una vida feliz y el vivir felizmente se acompaña siempre de virtud. Porque ¿a qué hombre consideraría superior a aquel que guarda opiniones piadosas respecto a los dioses? Se muestra tranquilo frente a la muerte, sabe qué es el bien de acuerdo con la naturaleza, tiene clara conciencia de que el límite de los bienes es fácil de alcanzar y el límite de los males, por el contrario, dura poco tiempo y comporta algunas penas, que se burla del destino, considerado por algunos señores absoluto de todas las cosas, considerado por algunos señor absoluto de todas las cosas, afirmando que algunas suceden por necesidad, otras casualmente, otras, en fin, dependen de nosotros, que se da cuenta de que la necesidad es
irresponsable, el azar inestable, y en cambio nuestra voluntad es libre y por ello digna de merecer repulsa o alabanza. La pregunta es larguísima, pero es buenísima. Tal cual. ¿Cuánto te Es falta? Ah. de poquito, falta poquito, Dale, pero mira. dale. Casi era mejor creer en los mitos sobre los dioses que ser esclavo de la predestinación de los físicos, porque aquellos nos ofrecían la esperanza de llegar a conmover a los dioses con nuestras ofrendas, y el destino, en cambio, es implacable. Y el sabio no considera la fortuna como una divinidad, tal como la mayoría de la gente cree, pues ninguna de las acciones de los dioses carece de armonía, ni tampoco como una causa no fundada en la realidad, ni cree que aporte a los hombres ningún bien ni ningún mal relacionado con su vida feliz, sino solamente que la fortuna es el origen de grandes bienes y de grandes calamidades. El sabio cree que es mejor guardar la sensatez y ser desafortunado que tener fortuna con insensatez. Lo preferible, ciertamente, en nuestras acciones es que el buen juicio prevalezca con la ayuda de la suerte. Estos consejos y otros similares, medítalos noche y día en tu interior y en compañía de alguien que sea como tú. Y así nunca, ni estando despierto ni en sueños, sentirás turbación, sino que por el contrario vivirás como un dios entre los hombres. Pues en nada se parecen a un mortal el hombre que vive entre bienes imperecederos. Uy, ese final es lo mejor. Tal huevo. Se sintió, es que se siente como un discurso de esto súper magnánimo, ¿no? O sea, o sea, si me lo hubieras leído con el micrófono con reverberación y toda la vaina, como que me quedé hipnotizado, porque es que como que obviamente este señor era muy elocuente, ¿no? Y se nota, porque, o sea, Filósofo, tal cual, filósofo. filósofo, tal cual, filósofo en todas sus letras. Entonces, eh, es un planteamiento interesante del existencialismo, según yo, porque, o sea, da a entender o sea, su forma de ver el placer y la forma de vivir, por eso el capítulo se llama Filosofía de Vida, este, su forma de ver el modus vivendi del ser humano era como aterrizando los pies en la tierra, ¿no? Algo así. Sí, sí, es aterrizar los pies en la tierra y sé feliz con lo que tienes, no busques placeres mundanos que después te van a traer consecuencias de tus actos. Sí, es Exacto. como eso de que siempre de que yo lo único que busqué fue sexo por placer y ahora tengo que vivir con una ETS por el resto de mi vida. Exactamente. Siempre busqué el placer del dulce por encima de cualquier cosa y ahora tengo diabetes. Es Tal como cual. buscaste tanto placer momentáneo, ese placer inmediato, tanto tiempo que ahora tienes consecuencias de por vida que son más dolorosas que el haberte aguantado un momentico en ese entonces. Es como, y ahí es donde viene también, pues, el epicureísmo es lo mejor. O sea, Ay, qué Platón, sexy. Aristóteles, o sea, esto fue lo que yo escogí para filosofía antigua como filosofía de vida, porque me parece que es lo mejor de todo, ¿sí? Ujú. Aunque Platón y Aristóteles sean como contrarios porque Aristóteles nunca quiso estar del todo con Platón. Para Platón, las ideas de Sócrates dentro de Platón son muy buenas. Esto de cuestionarte y cuestionarte y cuestionarte y cuestionarte hasta tener una base sólida es muy importante. Sí. Que para Aristóteles los extremos no sean buenos, sino siempre estar en el centro, siempre estar centrado, precisamente, siempre estar centrado entre la razón y las sensaciones. Siempre Ujú. estar equilibrado es precioso y Epicuro es el final, es la guinda del pastel perfecta. Es como busca siempre la serenidad del alma, de la mente y del cuerpo. Ajá. No te vayas precisamente al placer extremo, al placer mundano, al placer que después te va a traer más dolores de cabeza que felicidad. Busca la felicidad. Busca la felicidad, sí, como un fin mismo. O sea, la felicidad no es el fin, no, para mí, digamos, en este caso no es el fin, sino el medio para llegar a una vida plena. Así es. Ay, Exacto, porque, o sea, muchos nos quedamos, de hecho, la filosofía actual en la vida es eso,
quiero conseguir esto, porque esto es lo que me va a hacer feliz, pero no, en realidad no. O sea, cuando consigas lo que estás anhelando, Muchas veces la satisfacción que sientes es de cuando dices lo logré, es a pesar de todas las dificultades lo logré, ¿sí? O sea, la satisfacción que te llega es superé todos los obstáculos. No es por fin lo conseguí, no, es lo superé todo exactamente, para poder conseguirlo. así es. Y eso me parece más bonito, Tal cual, porque, o sea, lo que, más importante. exactamente, porque mira, eso que te da satisfacción en algún momento puede caducar, ¿no? Ese es el, el, el génesis de todo. Mientras que lo que tuviste que pasar para llegar ahí te queda en la memoria, es parte de tu ser, te ayuda a desarrollarte como persona. Ahí es cuando dicen el camino es lo más importante, Así es. no el fin como tal. Lo que hiciste para llegar ahí es lo que realmente importa al final. Exacto. Y es como por ejemplo, creo que el ejemplo no viene mucho al caso, pero por ejemplo, la trilogía de Madagascar, ¿no? Que todo esto, sí, tal cual, el Alex quería volver al zoológico y la vaina, porque ahí le daban su filete y no sé qué, pero cuando ya, al final de la trilogía, cuando ya llegaron al zoológico, dijeron, no, hemos pasado por tantas cosas, tantas aventuras y no sé qué, y ahora volvimos a que nos encierren. Entonces ya después se terminaron yendo con el circo como tal. Pero entonces ahí va la cosa, ¿no? Sí. O sea, pasaron Es como creíste que algo te haría feliz, pero cuando llegaste te diste cuenta que no, que lo que te hizo feliz fue todo el camino que recorriste. Exactamente. Es como, wow. Entonces, y más porque precisamente ahí se vio un desarrollo de personaje. Para Alex la felicidad era que lo admiraran. Después de todo lo que pasó en Madagascar, después de todo lo que pasó en África, después de todo, bueno, y después de todo lo que pasó en el circo, se da cuenta de que antes él no sabía como tal quién era, como, o sea, para él era importante si los demás lo admiraban. Cuando él Exactamente. aprendió a quererse, a admirarse a sí mismo por ser él y ya, para él solo fue, o sea, para él se convirtió para lo que principalmente era para Martin, que era una prisión, una Exactamente. jaula. Así es, tal cual. Y Martin estaba lleno de sí mismo y quería más, quería buscar más allá de una simple jaula. Y Alex estaba feliz en la jaula porque él en la jaula era admirado. Y exactamente. cuando ambos se salieron al lado de todo, Martin estuvo feliz porque por fin estoy conociendo nuevos horizontes, estoy conociendo cosas nuevas. O sea, para Martin ese fue el viaje de su vida y siempre lo fue y encontró y conoció y aprendió muchas cosas y para él eso era la felicidad. Así es. Digamos que Martin en ese caso, Martin era ya, digamos, lo que uno debería aspirar a ser. Alguien que busca más allá y disfruta del proceso más y al final, incluso al final, por haber disfrutado todo el proceso, el fin, cuando llegas a ese objetivo, te sientes realizado. Tal cual. Así es. O Y Alex sea, no pudo comprender eso hasta que no estuvo de nuevo en esa jaula y se dio cuenta como parce, Martin tuvo razón todo aquí este no soy tiempo. feliz, exactamente, porque o sea, mira, ya afuera del zoológico consiguió mujer, afuera del zoológico encontró a su papá y a su mamá también. Afuera del zoológico, Alex descubrió que tenía todo lo que necesitaba como tal. O sea, esa felicidad, a eso es lo que vamos, señores. La felicidad artificial de creer que en una zona de confort vamos a ser felices por toda la vida es nada más un espejismo porque es lo único que conocemos en el momento y entonces ahí es donde nos encerramos. No, yo necesito esto para ser feliz, yo necesito esos zapatos porque si no, no soy feliz, yo no necesito eso no sé qué porque no soy feliz. No, en realidad lo que te hace feliz es eh, tener el privilegio, porque para mí es un privilegio, el tener el privilegio de em, De enfrentarte aprender, de conocerte, ¿cómo decir? De probarte a ti mismo, exactamente, básicamente. exacto. De enfrentarse a cosas que uno piensa que puta, no la voy a superar, pero al fin y al cabo cuando miras que estás lográndolo, como que te da un momentum Sí, o sea, de emoción, ¿no? la felicidad viene cuando te pones a prueba y logras superarte a ti mismo a Exactamente, pesar de que a veces no creíste en ti. Es como, wow, que no creí que lo haría, pero al final lo logré y ahora me siento feliz, realizado. O sea, esa es la mejor sensación del mundo porque precisamente te pusiste a prueba y lo lograste. Como, exacto. wow. Probaste que sos algo más que lo que creías en un principio. Ese es el Uh-huh. punto central, como tal. Sí, tal cual. Es una cosa maravillosa, es hermoso, es precioso, es
Ujú. Y ahí ves un poquito también de lo que decía y después de haber vivido una vida así, de haber vivido feliz, llega la muerte y te das cuenta de que no tienes ningún tipo de remordimiento, Ni miedo. no tienes ningún tipo de miedo, no tienes ningún tipo de miedo, que es lo más importante, porque viví como quería vivir y viví feliz. Así Y es, eso al final fue todo lo que necesité. así es. Ya, y te vas tranquilo. Tal cual, o sea, ya, Y ya, ahí sí, ya, como ya dice por hice todo ahí, lo que te necesitaba, vas ya. en medio, te vas en medio de la ataraxia, precisamente, te vas en medio de una Exacto. serenidad, mente, cuerpo y alma que mejor que eso. Y es triste porque, o sea, muy poca gente logra morirse en paz, en plan de que pude vivir bien, no tuve todo lo que quería, pero tuve lo que necesitaba. Y eso es ese es el punto clave de todo. Entonces, no mucha gente tiene ese privilegio porque somos superficiales como seres humanos. Somos superficiales, queremos por alguna razón llenarnos de una especie de satisfacción de papel, porque es una satisfacción de papel decir, tenía mucha plata, ok, te moriste, a dónde paró esa plata? Tenía mucha no sé qué, ¿quién se queda todo eso? Te vas a morir y alguien más lo va a disfrutar sin haber ser forzado. Entonces, entonces no tiene sentido buscar una felicidad de papel donde todo es exuberante y todo es súper extravagante, porque al fin y al cabo es algo que no te vas a llevar a la tumba. Sí, entonces Uh-huh. ahí está, ese es el meollo del asunto. Así como dice por ahí, llegaste sin nada, llegaste llorando, y la idea es que no te vayas llorando, pero igualmente te vas a ir sin nada. Sin nada Exactamente, más que los recuerdos de las experiencias, básicamente. así es. Y la ropa que te pongas. Sí, es como, pero en ese momento ya no estarás, básicamente. Tal cual, exactamente. Sí, En ese momento precisamente ya no existes, ya no existimos. así es. Cuando nosotros existimos, la muerte no está. Cuando la muerte está, nosotros ya no existimos. Ok. Y ya para ir cerrando, yo te tengo una pregunta, que ya me la respondiste porque, o sea, con esa pasión con la que leíste la carta, ya me lo dejaste claro, pero igual hago la pregunta para ir cerrando. ¿Cuál es tu filósofo favorito y por qué? Le hacemos la pregunta para ir cerrando. Mi filósofo favorito de la Grecia antigua. Sí, ya que estamos hablando de la antigüedad, claro que sí. El problema precisamente es ese. Yo no tengo un filósofo favorito. Yo escogí mis filósofos favoritos para esta sesión. Ok. Platón, Aristóteles y Epicuro. O sea que los demás te Son mis valen tres verga. son mis tres filósofos favoritos y son la clase de filosofía de vida que me gusta aplicar, Ok, básicamente. Como, maravilloso. les traje mi filosofía de vida para que aprendieran un poquito de filosofía antigua y una filosofía de vida que me parece bonita, que me parece chévere y que me parece sana, saludable. Que debería aplicarse, claro que sí. Nada tóxica, sin nada tóxica, precisamente que debería aplicarse, tal y como dice Platón. No es solo hablarlo, también es aplicarlo. Así es. Yo en mi caso, Si ustedes tienen precisamente, si ustedes le han leído más filósofos griegos, por ejemplo, Anaxímenes, Anaximandro, si han leído Jasón, creo que es que se llama, sí, son igual Jason. que el del mito de esto, pero hay un filósofo que también menciona a Sócrates, que es un poquito también de la época de Epicuro y de Aristóteles, que demuestra precisamente que Sócrates existió, que no fue un invento de Platón, Sí, que no era esquizofrenia de Platón, tal cual. que Sócrates sí existió, pero Ok. entonces él lo describe de una manera distinta. Entonces es como, sí, tal vez, Platón, sí estaba un poquito, Enamorado. sí, tal vez, un Le, poquito gu- le obsesionado. gustaba la riata de su maestro, pues eso era todo. Ya, no es Jasón, es Genofonte. Ah, ajá, ok. Diálogos de Genofonte. Sí, era con J, pero Pero con otro, con Fonte. Sí, Genofonte. sí.
Entonces, Sí. ahí me respondiste a mi pregunta. Y yo, Sí. en lo personal, mi filósofo favorito es Diógenes de Sinope. ¿Por qué? Porque era un loco, como yo. O sea, el man se hizo la paja ahí en vía pública, nada más para decir que ojalá frotarse la panza para saciar el hambre de la misma manera que se hacía la paja. Eso es maravilloso. Sí, no, pues que sí, sí, o sea, que hay un montón de filósofos griegos. Es como Tales de Mileto, Anaximandro, Anaxímenes, pitagóricos. O sea, con los pitagóricos, pues claramente viene Pitágoras. Sí. Filolado, Heráclito, Ujú. Genófanes, que es uno de la escuela eleática muchísimo antes de Sócrates, imagino. Ujú. Xenofantes, Ok. Parménides, Zenón de Elea, Anágoras, está Demócrito, está Protágoras, está Hipías, está Trasímaco, está Calícles, está Critias, está Licofrón. Precisamente por eso te decía que no sé por qué te sorprende Meneceo si están todos este montón de nombres griegos que yo ya he escuchado, que es como Meneceo es lo más normal Es, que he oído. es que es que me, Como, ¿por qué te sorprendes? es que me encanta el nombre por el doble sentido, Menesteo. Ay, qué bonito. Ajá, De los dale. filósofos griegos clásicos, está Sócrates, Euclides, Antístenes, Aristipo, Platón, Eusipo, Diógenes de Sinope, Zenócrates, Aristóteles, Estilpón de Megara, Teofrastro, que es como, ¿qué? ¿Pero qué? Teofasto. Ajá. Teofrasto. Como, ¿qué? ¿Quién? ¿Qué? Exacto, La ese. tuya, Ese si acaso. sí, está Epicuro, está otro Zenón, pero este Zenón de Sitio, está Timón, está Arcesilao, está Benipo, está Arquímedes, está Cripo de Solos, está Posidonio, Agripa, Agripa fue, pero Era, era antepasado de para Agripino. mí Un saludo, entendió la referencia. probablemente, pero Agripa fue un filósofo escéptico, Ajá. vivía hacia el final del siglo I después de Cristo, unos 300 años posterior a Pirrón, que Pirrón es como más o menos reconocido. Sí, Ujú. después, Sí. o sea, pues estuvo al final de lo que fue la griega viejita, Ajá. o sea, al final de lo que fue la Grecia antigua que conocemos hoy en día, sí, es Así como... es, sí. Fue Sí, sí, eso. Por uno de los ejemplo, últimos mira, peores. está todo este montón de filósofos y dentro de todos esos filósofos hay un montón de escuelas con otra gente que no tiene nombre dentro de los libros históricos, pero las escuelas sí existieron y entonces que los nombres de las escuelas y todo eso, sí, entre todo eso, yo escogí 4 y Ujú. escogí eso es otra cosa. Perdón, se alteró otra vez. Pues sí. Y ya, pues, Perdón. Perdón. esta señora se emociona mucho, perdón. Sí, es lo bonito, digamos, cuando algo te gusta y lo aprendiste y te Así es, gusta y tú mostrárselo a otra gente, la así es. emoción de compartir el conocimiento. Ya cuando hablemos de lenguaje, ahí me vas a ver todo filoso cuando estemos hablando de lenguaje Ahí, ahí, inclusivo. ahí me callo yo y él es el que habla. Tal cual, porque yo vengo, ahí van a ver cómo voy a desmontar esta caquita de lenguaje inclusivo, que es esa mierda. Le vamos a agregar una E No, horrible. La mierda no existe, pero ahí lo Digamos vamos a ver. que, digamos que sí hay palabras que ya tenían la E. Pero Por son reglas ejemplo, de gramática. cuando se habla de usted, cuando se tutea, no es te traigo algo, es les traigo algo. Y es como, oh, suena tan formal, tan bonito, tan... ¿Le Exactamente. interesa a usted tener este chocolate? Ah, es como, wow, wow, Ay, de uy, huevo. se lo compro. Ay, qué Sí, rico. ese, Tal cual. ese tipo de les, Es sí, muy cálido. ese usted
Es muy bonito. A veces se siente incluso más cálido que el tuteo. Así es, exactamente. Y Y es más formal y es más neutral que su todo con la E y es como marica, no le entendí nada. Exactamente. Y fíjate que ¿De qué me estás hablando? ese es el asunto. No lo vamos a tocar ahorita porque ya casi vamos a terminar, pero o sea, es como que el asunto del lenguaje La inclusivo es suya que por su caso. ese es exactamente. La cosa es que el lenguaje inclusivo nace porque los babosos que se le inventaron no saben que existen conjugaciones y otras cosas de gramática a nivel de conjugación, de sujeto, de elipsis y un montón de el idioma español es uno de los idiomas más amplios de todo el mundo. O sea, inclusividad hay, pero hay que estudiarlo, no decir De imbecilada. hecho, es el idioma más difícil Tal cual. de toda América. No me interesa. No, es uno de los idiomas más difíciles del mundo. Y porque después hay cosas como el húngaro, que uno dice como, ¿qué es esa monda? ¿Qué es? Sí, o sea, tú escuchas el húngaro y es como, hay unga before bunga. Sí, o sea, me siento cavernícola cuando intentando aprender esa vaina. No porque sea un lenguaje que suene a cavernícola, sino porque me siento porque no lo entiendo, ¿sí me entiendes? O sea, yo soy la cavernícola por no entender el lenguaje, pero es que es muy complicado. Sí, a veces también se siente así con el español. O sea, comparados, el inglés es muy fácil, el alemán es fácil, el japonés, que todo el mundo dice, no, eso es difícil, y tras el hecho que es cantonés y yo no sé qué, o sea, tiene como 3 tipos de escrituras a madre. Exactamente, Mucho, el katakana, el hagana y el kanji. Estadísticamente hablando, el japonés es más fácil que el español. De hecho, Y sí. ahí se los dejo. Y ahí se los dejo. Ustedes dicen, no es que el español es muy fácil, pues porque usted creció hablándolo. Sí, usted es nativo, para usted es fácil. Pero póngase a estudiarlo. Póngase a estudiarlo. Usted se va a dar cuenta de que es más fácil el japonés que aprender todo lo que el español tiene para dar. Usted solo sabe hablarlo conversacionalmente porque creció hablando español. Usted no sabe nada de gramática, usted no sabe nada de sintaxis, usted no sabe nada de nada. ¿Cuál? No, y en la secundaria te lo enseñan de pequeño. O sea, este idioma es un monstruo. tal cual. Y de eso vamos a hablar en el siguiente. Ahí van a ver cómo vamos a desmontar bastantes Sí, cosas. no. Claro que El sí. siguiente episodio, mis amigos, es filosofía de vida, pero ahora ya no estamos en la antigua Grecia, sino que nos movemos a la época medieval. Amigos míos, en la época medieval hay muchas más cosas por ver. Así que nos vemos. Vamos a Nos hablar de vemos por sexo allá. también. Que no. Dios mío, otra vez. Alguien dígale algo, maldita sea. ¿Entiendes? Y pues con eso cerramos, ¿no? Alguien dígale algo, por favor. Ay, no lo voy a sacar. ¿Saben qué? ¿Saben qué? No lo vuelvo a sacar del sótano. Yo no vuelvo a sacar a ese señor del sótano. Entonces, No, ya no. Bueno, entonces voy a hablarles un poquito. La filosofía medieval, así es el periodo que va del siglo V al siglo XVI después de Cristo, todo es después de Cristo ya. Aquí ya estamos, ya cristianismo precisamente es la edad medieval. La iglesia está en todo su poder. Se desarrolla entre la caída del Imperio Romano hasta el renacentismo europeo. Sus pensadores más famosos y los que vamos a tocar son Agustín de Hipona, Tomás de Aquino y creo que pusimos otro más, no me acuerdo, pero eran como, aquí esos dos. por aquí lo tengo, pero ajá, sí, tal cual. Era aquí, Eran 3, porque precisamente eran tres, deberíamos tener 3. no, Íbamos a tocar la eran dos, Inquisición. exactamente, la Inquisición era la cosa. Vamos a atacar la Inquisición. Pero para que sepan, también existía alguien llamado Boecio y Anselmo de Canterbury. ¿A qué ese nombre le suena? Búsquenlo. Anselmo de Canterbury. Así es. Son los más famosos y los más importantes de toda la filosofía medieval, pero nosotros nos vamos por los religiosos, por lo que vamos a hablar de la Inquisición. Entonces, Tomás de Aquino y San Agustín de Hipona, muy buenos filósofos medievales. Vea, vamos a pasar muy bien aquí. Claro que sí. Y bueno, yo cierro con lo de siempre, ¿no?
Aquí estoy porque he venido. Sí, si quieres, pues, si quieres cambiarlo. Tal cual. Entonces dice, como una vez, ay, yo no sé hablar. Como una vez dijo el famoso filósofo narrador Héctor del Mar, les digo que aquí estoy porque he venido, aquí estoy. Si no les gusta mi canto, como he venido, me voy. Nos vamos, pero volveremos. Hasta la Así es. próxima. Ah, huevo. Nos vemos. Un beso en la nalga, claro que sí. Que no falte. Y se cuida.